a la palabra y el tema de esta noche es lo insensato de Dios. Lo insensato de Dios. Y antes de que me apedreen y quieran crucificarme, pues voy a explicarles el porqué del tema. ¿Se ha imaginado alguna vez usted la vida sin televisión? ¿Se ha imaginado alguna vez cómo sería la vida sin televisión? O sea, que llegamos a la casa en la noche y pues lo único que nos queda es cenar en familia, ¿verdad? No hay televisión, no hay programas, no hay canales, solo nos queda cenar en familia. Tendríamos que acomodar los muebles de otra forma, ¿verdad? Nos veríamos las caras quizás por primera vez, algunos. Pero cuando vemos televisión no nos vemos a la cara, estamos viendo el perfil de la otra persona. Imagínense, nos dormiríamos temprano. Pero ¿se ha imaginado alguna vez qué pasaría si no hubiera televisión? Algunos probablemente entrarían en caos, ¿verdad? Algunos tal vez ya no tendría sentido la vida para algunos de nosotros. ¿Se ha imaginado la vida alguna vez sin computadoras? A nosotros, pues en la actualidad, las computadoras se nos han hecho tan esenciales para trabajar, para hacer tareas, para tantas cosas. Son tan importantes. Imagínense una vida sin celulares. Imagínense que no existieran los celulares. ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo para vernos en un lugar? Yo me acuerdo que cuando yo era joven, cuando hace algunos años, yo me acuerdo que cuando no estaban tan de moda los celulares, cuando eran unas cosas así enormes y eran muy caros, yo recuerdo que solo quedábamos en un lugar y a tal hora y ahí estábamos, ¿verdad? No necesitábamos andar mandando mensajitos y que apurate, que mira qué ratos que estoy aquí, sino que llegábamos al lugar y pues ahí. Entonces nosotros últimamente nos hemos hecho dependientes de tantas cosas con las cuales uno podría vivir. O sea, uno podría vivir sin muchas de esas cosas. Uno podría vivir sin televisión. Hay gente, aunque usted no lo crea, en el planeta que vive sin televisión. Hay gente que vive sin celulares. De hecho, las personas mayores de 50 probablemente digan una computadora. O sea, a mí no me quita ni me pone, ¿verdad? Pero para nosotros a veces son necesarias. Ahora pensemos por un momento en algo un poco más profundo. ¿Se imagina cómo fuera la historia sin Jesús? ¿Se imagina qué fuera de la historia sin Jesús? Jesús es alguien o la vida de Jesús fue algo que marcó la historia. De hecho, después de Jesús se empieza a contar los años antes y después de Cristo. La influencia es tan grande que no hay otro que pueda decir antes y después de Mahoma, antes y después de Confucio, sino que antes de Cristo y después de Cristo. Su influencia en la historia ha sido tal que ha marcado cómo se les dice a los años o el periodo de los años. Y la influencia de Jesús ha sido bastante grande. Ahora imagínese por un momento, imagínese qué fuera de Jesús sin la cruz. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted qué fuera de Jesús? ¿Se imagina usted a Jesús sin la cruz? La persona que más ubicamos cuando nos hablan de la crucifixión es a Jesús. Cuando hablamos de crucificar o de crucifixión o de cruz, al primero que ubicamos es a Jesús, porque es el más famoso que murió en una cruz, ¿verdad? Y nos identificamos con la cruz, porque actualmente es el símbolo del cristianismo. Andamos con una cruz tal vez en el cuello, la pegamos en el cuaderno, la pegamos en el carro. Un predicador dice que lo vemos en un sentido como romántico, ¿verdad? La cruz nos parece como romántica, como algo bonito, como un símbolo que nos gusta. La imagen de la cruz es bastante bonita, bastante romántica. La usamos como joyería, la usamos como un montón de cosas y nos gusta, de papel tapiz en la computadora, en el celular, y ahí tenemos la cruz. Pero hoy quisiera comentarles en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Hay un pasaje en el que Pablo habla acerca de la cruz y es bien interesante porque él nos da algunas cosas que debemos entender acerca de la cruz. Y en 1 Corintios 1, 18 dice el versículo: porque la palabra de la cruz
es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero si lo vemos a la luz de la realidad de la cruz no parece poder de Dios. La cruz no parece poder de Dios, más bien es un símbolo de vergüenza. La cruz es un símbolo de vergüenza porque es más un símbolo de debilidad, porque era un instrumento de castigo para los delincuentes. La cruz ahora la vemos de esa manera, pero en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era un instrumento de muerte reservado para los criminales más despreciables de ese tiempo. Aquel que ni siquiera los ciudadanos romanos, estaba prohibido para un ciudadano romano que lo crucificaran, porque era una muerte demasiado indigna. Se dan cuenta que a Pablo lo mataron decapitado, porque Pablo era un ciudadano romano. La mayoría o gran número de los apóstoles fueron crucificados igual que Jesús, pero a Pablo no, porque era un castigo demasiado indigno. Era reservado para aquellos criminales que eran la lacra de la sociedad, ¿verdad? Aquellos que habían hecho algo y que sirvieran de ejemplo para los demás para que no lo hicieran. Imagínense qué tal que Jesús hubiera muerto en nuestro tiempo. Imagínense que Jesús lo hubieran sentenciado a la silla eléctrica. ¿Será que anduviéramos colgada una sillita eléctrica aquí nosotros, o llegáramos a la librería? Buenas, ¿tienes sillas? Sí, hay en color azul, en color verde. Imagínense, y nosotros usamos la cruz como algo bien romántico, lo vemos como algo que bien bonito, pero la verdad es que era un instrumento de muerte. Se imaginan dar una inyección letal, ¿verdad? Aquí colgada en el cuello o pegada en su carro. Pero eso es lo que de verdad era. La cruz era la más indigna de las muertes. La muerte en la cruz era agónica, era algo bien difícil. La víctima era colocada desnuda en un lugar público. O sea, no iban a ejecutarlo como ahora, ¿verdad? Que solo hay un puñito de gente y esas personas ven la ejecución. Estaba en un lugar público. Ahora equivaldría como poner a un criminal en las afueras de un centro comercial, que las cruces estuvieran a lo largo de todo el bypass. Así ponían los romanos a los crucificados, para que cuando pasara la gente por ahí se diera cuenta que había un castigo contra los crímenes de ellos. Mientras la víctima era colocada desnuda, porque nosotros vemos la imagen de Jesús, la que tenemos grabada, es la de un Jesús con un taparrabo, ¿verdad? Pero la crucifixión se ponía a la víctima totalmente desnuda. Era una vergüenza estar en una cruz. Se dice que a los pies de la cruz había sangre, había orines, había excremento, porque la persona podía pasar de 3 horas, o sea, la muerte podía durar de 3 horas a varios días. Incluso podía durar varios días. Imagínense a alguien sufriendo el sol, teniendo necesidades fisiológicas, pero estando clavado. Y tenemos la idea de una cruz alta, ¿verdad? Pero a veces las cruces solían estar enfrente de las personas. El crucificado podía estar enfrente de las personas y lo podían pasar escupiendo. Y esa es la muerte de la cruz. La víctima podía morir por asfixia, ya que la posición incómoda en la que estaba hacía que los pulmones no pudieran expandirse cada vez que tomaba aire. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que no puede jalar aire. A mí me pasaba cuando, por ejemplo, alguna vez me hicieron buruca. No sé si a alguien le hicieron buruca. ¿Saben lo que es la buruca? Viene del griego. No. Cuando hacen buruca, el que queda hasta abajo o incluso los que quedamos en medio, de repente sentíamos que no podíamos respirar. Y pues algo parecido me imagino que era la cruz. O sea, la posición en la que estaba no podía ser que para que alguien pudiera tomar aire, para que el crucificado pudiera tomar aire, tenía que levantarse y con todas las heridas que tenía, tomar un poco de aire. Era una muerte tremenda. Cada respiro era una agonía. También podía morir no solo de asfixia, sino por la pérdida
tan excesiva de sangre o por el colapso del corazón, porque no llegaba sangre al corazón. Podía morir de varias cosas. Y Jesús estuvo padeciendo eso. Jesús padeció eso y ya vamos a ver por qué. Pero les explico esto porque, bueno, Jesús no fue el único que padeció esto. De hecho, hubo una vez que el Imperio Romano crucificó a 6,000 personas que se quisieron rebelar contra ellos. Pero Jesús tal vez no sufrió más que otros, pero es el referente que nosotros tenemos. Y la cosa es que Jesús no solo sufrió esa parte o la parte física del sacrificio, ¿verdad? Jesús no solo sufrió la parte dolorosa que pudo haber sido para el cuerpo, sino que también llevó los pecados y las rebeliones y las culpas de nosotros. Él pagó el precio de nuestra paz. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que la paz que usted puede encontrar en Jesucristo no es gratis. La salvación que podemos encontrar en Jesucristo no es gratis. El hermano Alejandro, un día de estos que predicó, decía: no digamos que la salvación es gratis. No ofendamos a Dios diciendo que la salvación es gratis. Es invaluable, decía él, pero no es gratis. Alguien tuvo que pagar por esa paz que usted puede tener en esta noche. Alguien tuvo que pagar por el perdón de los pecados que usted puede tener esta noche. Y ese fue Jesús. Y lo hizo muriendo en la cruz. Entonces imagínese la culpa. ¿Cuántas veces usted ha sentido culpa por algo que hizo que sabe que ofendió a alguien? ¿Cuántas veces hemos sentido culpa de haber ofendido a alguien o de haber ofendido a Dios incluso? La culpa es algo que nos carcome. La culpa es algo que no nos deja vivir en paz. Imagínese la culpa de todos los pecados de la humanidad concentradas en una sola persona. Imagínese la culpa de sus pecados y los míos concentrados en un cuerpo frágil de un nazareno, de un carpintero nazareno. Toda la culpa que usted y yo y todas las generaciones de personas a lo largo de la historia de la humanidad recayeron sobre aquel carpintero esa tarde de viernes. Todas nuestras culpas recayeron sobre él. La ira de Dios contra aquel pecado, contra aquellos pecados, fue volcada sobre el Cordero sin mancha. ¿Alguna vez lo han acusado a usted de algo que usted no ha hecho? ¿Alguna vez han dicho: no, este fue? Sí, hombre, yo lo vi. ¿Y usted sabe que no es cierto? Imagínese todos los pecados de los cuales él era inocente, fueron volcados sobre él. Y la ira de Dios contra el pecado, porque dice la Biblia que Dios aborrece el pecado. Y en ese aborrecimiento del pecado, su ira se derrama sobre aquel pecado. Y sobre ese cuerpo frágil, lacerado, casi sin fuerzas, de un carpintero nazareno, recayó toda la ira de Dios. Danilo Montero lo expone así en el libro El abrazo del Padre. Aquel día, mientras el nazareno se esforzara para alcanzar el último suspiro de aire, vería las espaldas del juicio de Dios en vez del abrazo eterno del Padre. Vería las espaldas del juicio de Dios en vez del abrazo eterno del Padre. Y dice Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandona porque Dios, siendo un Dios santo, no puede estar en comunión con el pecado. Y aquel hombre fue hecho pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado para que pudiéramos nosotros tener salvación y vida eterna. Y el eterno abrazo del Padre, la eterna comunión de Jesús con el Padre, ese día se rompió por causa del pecado que había en nosotros. Y todos los pecados recayeron sobre Él. El Padre cortó la comunión eterna con el Hijo solo para que usted y yo pudiéramos ser liberados del pecado. Imagínense qué tremenda escena. El Padre eternamente abrazando al Hijo, mimándolo, pero en ese momento le da la espalda. ¿Cuántas veces lo han despreciado a usted, hermano? Se siente feo, ¿verdad? Tal vez, imagínese que lo desprecie un padre o una madre. Imagínese que lo desprecie a alguien con quien usted ha estado tanto tiempo, a quien ama y quien sabe que lo ama. Y en un momento viene la ira de esa persona sobre usted. Ahora, si nosotros con nuestros sentimientos imperfectos
podemos tener una idea de eso. Imagínese Dios siendo tan infinito, toda la ira de Dios recayendo sobre un cuerpo crucificado. La cruz de Cristo no admite puntos medios. La cruz de Cristo no admite grises, es blanco o es negro. Algunos la rechazan, otros la abrazan o la abrazamos, pero no se puede ignorar. Se han hecho debates, la gente ha matado por la cruz, la gente ha muerto por la cruz, siguen muriendo por la cruz, pero no se puede pasar desapercibida, no se puede negar su influencia sobre la humanidad. Y el pasaje que leíamos dice, para unos es locura. Siguiendo en el versículo 19 de 1 Corintios del capítulo 1 dice, pues está escrito, en el pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios enloquece la sabiduría del mundo, dándonos un espectáculo terrible, terrorífico, que asustaría a cualquiera de nosotros. Ver a alguien morir, a algunos les provoca morbo ver la muerte, pero ver a un inocente morir de una forma tan difícil, y no solo ya dijimos en la parte física, sino también en la parte moral, en la parte emocional de aquel nazareno. Para mucha gente la cruz no tiene sentido. Para muchas religiones la cruz es absurda. Y de hecho el mensaje que da la cruz es un absurdo. Es decir, ¿cómo es posible que un Dios que se supone que es tan grande esté ahorita muriendo o matando a su hijo en una cruz, en una muerte tan indigna? ¿Cómo es posible? Nosotros probablemente, si hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos rechazado la cruz y hubiéramos dicho, ¿cómo es posible? En el versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. A Pablo le dicen, háblanos acerca de tu Cristo, y él empieza a hablar y les empieza a decir, y Cristo resucitó de entre los muertos. Y vienen los dioses y le dicen, no hombre, ¿cómo nos vas a venir a hablar de eso? Háblanos de algo inteligente, algo que nos haga pensar. Y vienen los judíos y dicen, el Mesías va a venir diferente a como dicen que este Mesías vino. Este no es el Mesías. ¿Cómo va a ser un débil carpintero de una ciudad pequeña? ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Dijo alguien en la Biblia. Lo menospreciaron y fue menospreciado por causa de nosotros. Y el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Aquello que a nosotros nos parece ridículo. Pablo está diciendo que el plan de redención de Dios, que incluía matar a su hijo en una muerte indigna, es el más sabio que puede haber en la historia. Que parece tan insensato, es más sabio que lo que nosotros pudiéramos idear. Ese plan perfecto, ideado incluso antes de la fundación del mundo, fue tan perfecto que ahora usted y yo podemos disfrutar de esa salvación. Que ahora usted y yo podemos estar aquí sentados escuchando palabra de Dios y podemos alabar a nuestro Dios sin ningún compromiso de nada. Y podemos tener la libertad de que cuando nos vayamos de aquí vamos a ir al cielo. No de la iglesia, ¿verdad?, sino de esta tierra. Que cuando nos vayamos de aquí podemos ir al cielo. Y Pablo está diciendo que a lo que los ojos humanos es lo débil de Dios, un Dios débil, un Dios crucificado, un Dios puesto en una cruz. Lo débil de Dios, a nuestros ojos puede parecer débil, pero eso, el cuerpo flagelado, colgando de un trozo de madera, es en realidad más fuerte que todos los hombres. Es el sacrificio perfecto de Cristo en una cruz para que nosotros tengamos vida eterna, porque con ese plan
y con ese sacrificio que a algunos les parece absurdo y lo rechazan, Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Dios estaba dándole la bienvenida a usted y a mí para tener entrada en el cielo, para regresar a los brazos de nuestro Padre, para terminar aquella maldición del pecado en nosotros y empezar una vida nueva en Él. Esa es la bendición de la cruz. Ese es lo importante de la cruz para nosotros. No es el hecho de que sea un símbolo nada más, sino el respeto que le debemos a aquel que lo dio todo por nosotros. El respeto que le debemos a aquel que siendo justo se hizo pecador para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y por eso dice siempre en el versículo 24 del pasaje que estamos leyendo: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa imagen que parece débil de Dios es poder de Dios. Ahí radica el poder de Dios en nosotros ahora. Ahí radica el poder de Dios en nosotros, porque el sacrificio de Cristo es el que nos da poder para vencer sobre el pecado, poder para tener vida eterna, poder sobre nuestra naturaleza inclinada al mal, poder para vivir eternamente y no morir jamás, y poder para proclamar su obra a los que no lo conocen. Ahí radica el poder de Dios. La cruz es poder de Dios para los que hemos sido llamados, para los que somos hechos salvos, dice el pasaje. Es por medio de su muerte que nosotros ahora tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Es por esa muerte, es por esa insensata cruz, es por ese débil carpintero colgando de ese madero, es por esa maldición que recayó sobre él. Porque los judíos, ni siquiera los judíos mataban a las personas por cruz, era demasiado indigno. Los judíos tenían lapidación, mataban por espada según su ley, ¿verdad? Mataban por fuego, mataban por varias cosas, pero nunca por la cruz. Porque decía en Deuteronomio, en el capítulo 21, habla acerca de que aquel hombre o aquella persona que estuviera colgando de una cruz era maldito por Dios. Por eso ellos nunca utilizaban ese tipo de ejecución. Y yo una vez le preguntaba a Coco, ¿y por qué Jesús Dios habrá escogido la cruz para el plan de salvación? Y aquel que colga, maldito el que cuelga de un madero. Y tenía que ser hecho maldición por causa de nosotros. Y tenía que ser, aquel que era bendito por la eternidad, tenía que ser hecho maldición por causa de nosotros. La cruz es donde radica el poder del Evangelio. Ahora, Jesús ya no está en una cruz. Y esto es un mensaje poderoso de Dios. Jesús ya no está en una cruz. A veces recordamos más la imagen de aquel cuerpo delgado y débil colgando de una cruz, pero la verdad es que Jesús ya no está ahí. La cruz, como la tumba, están vacías. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 18, encontramos una descripción de Jesús que no tiene nada que ver con cómo lo imaginamos a veces. A veces lo imaginamos como bien humano, como delgado tal vez, o tal vez un poco musculoso, pero no tanto. Pero en Apocalipsis se revela Jesús como Él es en este momento. Y dice Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce buñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, cuando lo presencié, caí como muerto a sus pies. Tenemos una imagen tan débil de Jesús que a veces no le tenemos o le perdemos hasta el temor. Y decimos, si Dios me perdona. Si yo puedo permitirme esto, Dios me perdona.
Y dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto. Ese es el Jesús al que nosotros adoramos. Un Jesús fuerte y glorioso. No un Jesús permisible que sí, hacelo, está bien, yo te perdono. Sino un Dios fuerte y poderoso. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome. Y esa es la declaración de Jesús de cómo debiéramos verlo de aquí en adelante. Le dice, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué le está diciendo Jesús? La muerte no tiene poder sobre vos si estás en mí. Yo tengo las llaves, o sea, la muerte no puede abrir sus fauces para tragarte si yo no se lo permito. Jesús es el que tiene el poder, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Aquello insensato de Dios, aquello que parecía débil de Dios. Jesús dice, cierto, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El eterno Jesús es al que nosotros adoramos ahora. El eterno Jesús es al que nosotros debemos nuestra vida, porque Él dio su vida por usted y por mí. ¿Qué más podemos hacer en respuesta a ese amor tan grande de morir por nosotros, sino también nosotros entregarle nuestra vida a Él? Ese es el verdadero poder del Evangelio. Ahí radica el Evangelio y ahí radica nuestra misión como iglesia. Presentar a aquel que dio su vida una vez por nosotros para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado. Quisiera esta noche orar para que Dios nos